Hola, soy Jaime de Inocencio. Trabajo en la unidad de reumatología pediátrica del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Y de lo que voy a hablar es del tratamiento de la artritis idiopática juvenil. Entonces, lo primero que es importante cuando hablamos de la AIJ es tener claro que no se trata de una única enfermedad, sino que realmente el término de AIJ es un término paraguas que engloba todas las enfermedades inflamatorias articulares que afectan a los niños. Recordando un poco la charla de la doctora Bitterman de hace unos días, hay distintas categorías de AIJ. En principio, las más conocidas son las que producen una artritis periférica, que esto quiere decir artritis en las articulaciones de los brazos o de las piernas, que se diferencia en función del número de articulaciones afectadas en oligoartritis, cuando es entre 1 a 4 articulaciones, o poliartritis, cuando son 5 o más. En el caso de las poliartritis, estas a su vez pueden ser factor reumatoide negativo, que es lo más habitual en pediatría, o factor reumatoide positivo, que digamos que es lo más habitual en adultos y que en niños es bastante excepcional. En función de si la artritis además asocia otros síntomas, tendremos otras formas clínicas de AIJ. A destacar cuando estos síntomas son síntomas generales, en el sentido de fiebre alta en picos habitualmente, con manchas en la piel, con derrames alrededor del corazón o de los pulmones, y aumento del tamaño del hígado, del bazo, de los ganglios linfáticos, con una artritis que puede afectar a una articulación o a muchas. Aquí lo dominante son sobre todo los síntomas generales. Hablaríamos de artritis idiopática juvenil forma sistémica. Cuando la artritis de lo que se acompaña es de inflamación, pues en los tendones, normalmente alrededor de la rodilla o del tobillo, o afectación de las articulaciones que hay en la columna, sobre todo a nivel de la columna cervical, del cuello, o de la columna lumbar, o de la articulación de la columna con la pelvis, lo que son las articulaciones sacroiliacas. Entonces hablamos de artritis relacionada con entesitis. Si además de la artritis lo que existe es psoriasis, sería una artritis psoriásica. Y sí, hay algunas artritis que tienen algunas características de estas formas que acabo de mencionar, con lo cual hablaríamos de artritis indiferenciada. El esquema de tratamiento más habitual es secuencial, aunque sí que es cierto que hay determinados casos y determinados pacientes en los que podemos empezar por lo que está en el panel más a la derecha. En primer lugar, solemos utilizar los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Esto es, desde que vemos al paciente, normalmente antes de empezar el tratamiento, hace falta solicitar una serie de analíticas, incluyendo recuentos sanguíneos, bioquímica, autoinmunidad, la prueba de la tuberculina, etc. Solemos utilizar estos AINES, pero se sabe que lo mismo que hace unos años eran la base del tratamiento, que hoy día realmente como tratamiento no sirven. El primer tratamiento eficaz, serían los corticoides intraarticulares, que consiste en la infiltración de un antiinflamatorio donde está la inflamación. En segundo lugar son los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad, o FAMES, para hacer el nombre tan largo algo más corto, sintéticos, y finalmente los biológicos. Empezando por el primer escalón, los antiinflamatorios no esteroideos, en los años 80 y 90 fueron la base del tratamiento. Es conocido que alivian el dolor y la rigidez matutina, pero también sabemos, con la experiencia de los años previos, de que lo que no modifican es el curso de la enfermedad. Por tanto, es un fármaco que esta familia de fármacos es poco eficaz en el tratamiento de la AIJ, excepto en una forma muy concreta, como es la artritis relacionada con entesitis. Los medicamentos más conocidos de este grupo es el ibuprofeno, que tiene la ventaja de que existe en solución, con lo cual se puede utilizar en niños pequeños, y el inconveniente de que se tiene que administrar 3 veces al día, y el naproxeno, que su ventaja principal es que solamente hace falta administrarlo en desayuno y cena, pero el problema está que no disponemos de jarabe, con lo cual solamente se puede utilizar en niños mayores o adolescentes. Y lo único comentar que el ibuprofeno se puede utilizar tanto para la fiebre y el dolor, que es el uso más generalizado en pediatría, que entonces se utilizan unas dosis mucho más bajas a las que utilizamos cuando lo empleamos como antiinflamatorio. Los efectos secundarios de este grupo de medicamentos son bien conocidos, principalmente son digestivos, y aunque sean menos frecuentes pero no menos importantes, también pueden tener efectos renales y de otro tipo. Entonces, lo único es, si por el motivo que sea se va a seguir tratamiento continuado con AINES, sí que es generalmente recomendable el asociar algún tipo de protección gástrica. La siguiente familia de medicamentos serían los corticoides, que estos son el antiinflamatorio más potente del que disponemos en la actualidad. Se puede administrar de 3 maneras. La primera es tópica, como gotas oftálmicas, en el caso de la uveitis anterior, que fue el tema de la charla de la doctora Bou. En este caso, normalmente lo que se utiliza es los corticoides en colirio, y se asocian cicloplégicos para evitar las adherencias de la pupila, que normalmente es redonda, a la cápsula del cristalino, que como ven en estas fotos, se ve como si tuviera los lóbulos de una flor. La segunda forma de empleo
son intraarticulares, que esto digamos que varía en función del número de articulaciones afectadas. Cuando solamente existe una articulación afectada, y sobre todo son articulaciones grandes, como puede ser la rodilla o el tobillo, en general es el único tratamiento necesario. Cuando son articulaciones más pequeñas, o en el caso de la muñeca, suele ser necesario, además, asociar FAMES. En caso de que haya más de una articulación afectada, en todos estos pacientes habitualmente de entrada se asocian FAMES, y eso es porque sabemos que la posibilidad de que la enfermedad se mantenga inactiva con una sola con la infiltración, en el caso de que solamente haya una articulación afectada, es alrededor del 60-70% de los niños, mientras que si existen dos o más articulaciones inflamadas, la posibilidad de que consigamos la remisión es inferior a un 40%. Finalmente, los corticoides también se pueden emplear vía sistémica, que esto a su vez se pueden utilizar por dos rutas. La primera sería intravenosa a dosis altas, que esta se suele utilizar en las complicaciones graves de la IJ sistémica, principalmente pues, cuando existen derrames importantes o una anemia que no responde a los tratamientos convencionales o el síndrome de activación macrofágica. Se puede utilizar también intravenoso a dosis algo inferiores en el caso de niños con una poliartritis muy extensa y con una afectación sistémica, con una repercusión funcional importante. Entonces, es importante saberlo porque evidentemente los corticoides, bueno, uno de los factores limitantes son sus efectos secundarios. Cuanto mayor sea la dosis, cuanto más tiempo se utilice, pues digamos que más probabilidad de desarrollarlo, con lo cual tendemos a utilizarlo poco en este formato. Y el formato más habitual es vía oral, se administra por boca, en lo que se llama la terapia puente, que esto es utilizar pocas dosis durante poco tiempo, y es hasta que el efecto de tratamiento de los FAMES, que viene a tardar pues, entre 2 a 3 meses, ya sea evidente. Entramos en el siguiente grupo, que serían los FAMES sintéticos. Hay 3 medicamentos principalmente, el metotrexato, que es con diferencia el más utilizado y el más importante. El metotrexato desde hace ya muchos años constituye el tratamiento de elección tanto para la IJ como para la uveitis asociada a IJ que no responde al tratamiento convencional con gotas oftálmicas. En segundo lugar, la leflunomida, que esta se utiliza menos, y todavía menos en pediatría la sulfasalacina. Entonces sí que es importante el tener claro que todos estos fármacos tardan entre 8 y 12 semanas en empezar a tener efecto, y de ahí, como comentaba anteriormente con los corticoides vía oral, que a veces sea necesario en niños pues, que tienen una repercusión funcional importante, tanto de muñeca, que no pueden manipular objetos, no pueden jugar, como de rodillo o de tobillo, que dificulta la marcha, el que tengamos que utilizar durante estas 8 o 12 semanas algún tratamiento pues, para aliviar los síntomas. Me voy a centrar en el metotrexato, que es el fármaco principal de los que utilizamos hoy día. Es un fármaco del que tenemos muchísima experiencia. Se empezó a utilizar en la artritis del adulto en el año 85 y es en las artritis pediátricas desde el año 92. Es un antagonista del ácido fólico, que es una vitamina necesaria en el organismo, y es una molécula, el metotrexato, es tan similar al ácido fólico que realmente interfiere con su metabolismo y no permite que el organismo pase del ácido fólico a la forma que es, digamos, biológicamente activa, que es el tetrahidrofolato. Su acción en la artritis hoy día sabemos que es independiente del ácido fólico, aunque algunos de sus efectos secundarios no lo son, y de hecho por eso habitualmente suplementamos con ácido fólico los niños que tienen artritis y toman esta medicación. Se dosifica no por kilos, que digamos que es como se suele hacer en pediatría, sino habitualmente se dosifica por tamaño, que es digamos, el resultado del peso y de la talla, y por eso expresamos en miligramos por metro cuadrado. Una de las principales ventajas de este fármaco es que se administra solamente una vez a la semana, con lo cual digamos que no es la sensación de tener una enfermedad crónica, de tener que estar tomando pues, muchas pastillas todos los días varias veces. Se puede administrar bien vía oral o vía subcutánea. Entonces, el problema que tiene la vía oral es que la absorción es un tanto errática y sabemos que entre un 20 y un 30% de la medicación directamente no pasa del estómago. Con lo cual, eso, además, tomando en una situación ideal que es en ayunas, cosa que es imposible en niños pequeños que habitualmente lo tienen que tomar con yogur. Con lo cual, en el caso de los niños pequeños, digamos que la absorción sería todavía inferior. Y hay algunas indicaciones, como es el caso de las uveitis asociadas a IJ, en las cuales directamente siempre hay que utilizarlo vía subcutánea. Entonces, el motivo por el que utilizamos tanto este fármaco es porque este fármaco utilizado de manera exclusiva es eficaz y controla la artritis en alrededor de un 70% de los niños con AIJ. O sea, de hecho, es el tratamiento de elección pues en todas las guías que se han publicado en los últimos años, ¿no? Tanto la de la Sociedad Americana de Reumatología del año 2011, como en la guía de la Sociedad Alemana de Reumatología Pediátrica del 2012, como en el consenso español para el uso de metotrexato en pacientes con AIJ de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica del 2015. La dosis semanal que utilizamos, comentaba que es entre 10 y 15, normalmente suele ser más alrededor de 15 miligramos por metro cuadrado,
hasta un máximo de 25 miligramos a la semana. Entonces, es importante el saber las dosis que utilizamos, porque si uno consulta internet y mete la palabra metotrexato en Google, se va a encontrar con que eso también es un tratamiento que se utiliza es una medicación que se utiliza en el tratamiento del cáncer. Entonces, es cierto que es el mismo fármaco, pero se utiliza a dosis completamente diferentes, ¿eh? En el tratamiento de las leucemias, la dosis que se utiliza no son 15 miligramos metro cuadrado, sino que son de 5.000 miligramos metro cuadrado, y esa dosis se repite en cada 2 semanas durante 2 meses, para un total de 4 dosis. Por tanto, un niño que mida 1 metro cuadrado, pues después de 2 meses de tratamiento va a recibir 20.000 miligramos, mientras que un niño que tenga una IJ va a recibir un total de 120 miligramos. Esto quiere decir que en oncología, en 2 meses, se administra el equivalente a 15 años de tratamiento de un niño con AIJ. Entonces, como podemos entender, evidentemente los efectos secundarios van a ser completamente diferentes. Sí que conviene mencionar una serie de particularidades en el caso del tratamiento de adolescentes, y es el ácido fólico es una vitamina necesaria para la división celular, por eso se utiliza a estas dosis tan grandes, ¿no?, en pacientes con leucemias, por tanto está contraindicado en el embarazo. Entonces, bueno, pues adolescentes sexualmente activos, tanto hombres como mujeres, pues sí tienen que utilizar una anticoncepción eficaz. Y en segundo lugar, hay que evitar el consumo de alcohol. En cuanto a los efectos adversos, la verdad es que a las dosis que lo utilizamos son poco importantes y de hecho sabemos que se pueden disminuir asociando suplementos de ácido fólico a las 24 o 48 horas de dar el metotrexato. Los dos principales son los efectos secundarios digestivos, principalmente náuseas y disminución del apetito, y de ahí que la recomendación sea el administrarlo pues, justo cuando se va a acostar el niño, de manera que a las 2 o 3 horas de tomar la medicación, que es cuando puede notarse el estómago un poco más raro, pues digamos que el niño va a estar dormido y ese efecto secundario se lo pueden evitar. Y en segundo lugar son hepáticos, que consiste principalmente en la elevación de las transaminasas. Este aumento de transaminasas generalmente es asintomático, ¿eh? Entonces la única manera de detectarlo es haciendo analítica, en primer lugar al mes de iniciar el tratamiento o un mes después de subir las dosis, y luego una vez que sabemos que es bien tolerado, pues repitiendo la analítica cada 3 o 4 meses, independientemente de si el niño tiene síntomas o no. Otros efectos secundarios que son menos frecuentes es la afectación de piel y mucosas, pues consistente en la presencia de llagas en la boca o la mayor caída del pelo, que esto normalmente solamente lo suelen apreciar pues, al peinarse, que en el cepillo o en el peine notan que hay como más pelos de los que había antes de empezar el tratamiento. Y en cuanto a efectos hematológicos, pues puede disminuir el número de leucocitos o de plaquetas, pero esto le digo que es algo bastante poco frecuente. Sí que es verdad que aumenta el riesgo potencial de tener infecciones, aunque en la práctica es infrecuente. De hecho, uno de los grupos más frecuentes de niños de edad para empezar con la enfermedad, con la IJ, es entre los 2 y 4 años, que es una edad pues, característica de guardería, y estos niños no tienen más infecciones que sus compañeros de guardería que no toman metotrexato. Y esto es así, excepto para la varicela. Así que es conocido que la varicela en niños que toman metotrexato normalmente es una enfermedad importante que suele precisar ingreso hospitalario y tratamiento intravenoso. Y de ahí que recomendemos, vamos, en principio, si podemos esperar para empezar el tratamiento, esperar a poner una segunda dosis de vacuna de varicela para completar la vacunación antes de iniciar el tratamiento con metotrexato. Otra cosa importante es que generalmente no hay que interrumpir el tratamiento en caso de una intervención quirúrgica. El segundo FAME del que quería hablar es la leflunomida, que esto habitualmente solamente se utiliza en pacientes que responden a metotrexato, pero que no lo toleran, o bien porque tienen síntomas digestivos o por elevación de transaminasas. Tiene la ventaja de que se administra vía oral, que también es su mayor inconveniente, porque tienen que dárselo, vamos, es una medicación que hay que darlo a diario, lo cual pues, dificulta su uso en niños pequeños, y en adolescentes pues, tienen más facilidad para olvidarse de tomarlo. Es algo menos eficaz que metotrexato y de hecho no se recomienda utilizarlo como terapia única en el caso de las uveitis asociadas a IJ. Sus efectos adversos son principalmente digestivos y como el metotrexato también aumenta el riesgo de infección, sobre todo por el virus de la varicela zoster. Y finalmente la sulfasalacina, que es un FAME alternativo solamente para pacientes con artritis relacionada con entesitis. Este también se administra vía oral, pero 2 veces al día, lo cual complica más su uso, y sus efectos adversos principalmente son digestivos y hematológicos. Entonces, bueno, hemos visto que los FAMES en principio pues, controlan, pues, según sea leflunomida, metotrexato, entre un 60, 65, un 70, 75% de los pacientes, con lo cual, bueno, ¿qué alternativa tenemos para aquellos que no responden a FAMES, ¿no? Que a grosso modo pues, puede representar 1 de cada 3 niños con AIJ. Bueno, pues desde el año 2000 sí tenemos otro grupo de medicamentos, que es lo que se llaman los FAMES biológicos, que son medicamentos que se dirigen exclusivamente y selectivamente contra moléculas que producen inflamación, como son pues, el TNF, la interleuquina 6 o la interleuquina 1. Un cuarto fármaco, que se llama Abatacept, tiene un mecanismo de acción un poco distinto que luego mencionaremos.
Como ocurre con los FAMES, la acción no es inmediata, con lo cual normalmente pues, hace falta que pasen una serie de semanas hasta que se empiece a notar su eficacia, su efecto. Y también, como pasa con los FAMES, pues también requieren que periódicamente se realice analítica. En cuanto a los más utilizados, con diferencia son los fármacos en pediatría, en AIJ, son los fármacos anti-TNF, que vienen a representar pues, alrededor entre un 80 y un 85%. En segundo lugar, serían los fármacos antiinterleuquina 6, que viene a ser pues, alrededor de un 10 o un 15%. Y finalmente, los que menos se emplean son los antiinterleuquina 1, que esto es alrededor de un 5 o un 7% de los casos, de los pacientes. Entonces, ya sí disponemos de una experiencia considerable, o sea, desde el año 99-2000 se empezaron a utilizar en pediatría. No tenemos ninguno disponible vía oral, todos son o vía subcutánea o vía intravenosa. Todos los anti-TNF son útiles para la artritis y además algunos de ellos también para la uveitis asociada a IJ. Los tres que más utilizan son el etanercept, el adalimumab y el infliximab. Entonces, es cierto que existen otros anti-TNF, pero que realmente no tenemos experiencia en pediatría y hoy por hoy están limitados, su empleo está limitado a pacientes adultos. En cuanto a la distribución de los medicamentos, el que más se utiliza con diferencia es el etanercept, viene a ser pues, alrededor de un 60 o un 70%. Esto varía pues, según los centros, según los países. En segundo lugar, el adalimumab, que viene a representar pues, entre un 20 o un 25% de los tratamientos con anti-TNF, y el que menos se emplea es el infliximab. En cuanto a las indicaciones, tanto el etanercept como el adalimumab están indicados en AIJ poliarticular y artritis relacionada con entesitis, cada uno a distintas edades. Además, el etanercept también está indicado en artritis psoriásica. El infliximab, en principio, no tiene indicación pediátrica, está autorizado su uso en adultos, pero digamos que sí que se dispone de mucha experiencia en pediatría, se han realizado ensayos clínicos y es una medicación que sabemos que es eficaz para el tratamiento de la AIJ. En cuanto a la vía de administración, etanercept y adalimumab se administran vía subcutánea, el infliximab vía intravenosa, y luego, en cuanto a otras indicaciones, otras características que tienen, el etanercept no se recomienda para el tratamiento de la uveitis asociada a IJ, pero sin embargo sí que es de los fármacos que se pueden utilizar en monoterapia. Esto lo que quiere decir es, si un paciente no acaba de responder a metotrexato, habitualmente al metotrexato se le asocia el etanercept, y después de unos cuantos meses, una vez que se consigue la respuesta clínica y que la enfermedad está inactiva, sí nos permitiría el poder quitar el metotrexato y mantenerle solamente con el etanercept. En lo que respecta al adalimumab y el infliximab, estos dos fármacos sí que se utilizan en uveitis asociada a IJ, pero no se utilizan en monoterapia. En principio, el infliximab es obligatorio el utilizarlo siempre con metotrexato, y en el caso del adalimumab es recomendable. Por lo que respecta a las moléculas antiinterleuquina 1, disponemos de dos moléculas, el anakinra, que sucede algo parecido al infliximab. La indicación es en adultos, no tiene indicación en la IJ, pero sin embargo es un fármaco pues, que se viene utilizando desde hace muchos años y se sabe que es muy eficaz en el tratamiento de la IJ sistémica. De hecho, algunos centros fuera de España, en pacientes con enfermedad sistémica, antes de iniciar corticoides incluso, inician esta medicación. Y se administra vía subcutánea a diario. Y en segundo lugar disponemos del canakinumab, que es un fármaco mucho más reciente, sí que está, en la ficha técnica sí que viene su indicación para el tratamiento de la IJ sistémica resistente a los tratamientos convencionales pues con adines y corticoides, pero disponemos de mucha menos experiencia. Entonces es cierto que en pediatría tan importante como la eficacia de un fármaco es la seguridad y es la experiencia que disponemos los pediatras en su uso, con lo cual digamos que hoy día se utiliza mucho menos. Por lo que respecta a la el tratamiento antiinterleuquina 6 tiene dos indicaciones, que es para la IJ sistémica y para la IJ poliarticular. Es un medicamento que se administra vía intravenosa con una frecuencia que varía en función de la indicación. En el caso de pacientes con enfermedad sistémica se administra cada 14 días, en el caso de pacientes con enfermedad poliarticular cada 28. Este, como el etanercept, también tiene la ventaja de que se puede administrar en monoterapia. Y a fecha de hoy existe un preparado subcutáneo, pero que solamente está disponible para adultos, con lo cual pues, esperamos que dentro de un tiempo pues, también podamos disponer de él en pediatría. Y finalmente el último FAME biológico es el abatacept, que es un medicamento un poco especial porque no actúa sobre los factores inflamatorios, sino sobre las células que los producen. Su indicación es la IJ poliarticular en mayores de 6 años que no han respondido a metotrexato u otros FAMES y por lo menos que tampoco han respondido a un anti-TNF, se administra vía intravenosa y sabemos que en el futuro pues, también se dispondrá de una presentación subcutánea. Por tanto, como resumen del tratamiento de las tres formas clínicas principales, los pacientes con enfermedad monoarticular, sobre todo cuando es una monoartritis, el tratamiento exclusivamente sería la infiltración de corticoides en la articulación. En pacientes con más de una articulación, pero menos de 4, normalmente las infiltraciones juegan un papel muy importante, pero complementado con metotrexato.
y en caso de que los pacientes no respondan a ese tratamiento, pues se indicarían moléculas anti-TNF. En el caso de los pacientes con enfermedad poliarticular, aquí digamos que la base del tratamiento sería el metotrexato, al cual se le puede añadir las infiltraciones pues, de las articulaciones que estén pues, produciendo una mayor limitación funcional en la vida del niño. Si no es suficiente, lo siguiente que utilizaríamos serían moléculas anti-TNF y si tampoco responden, pues tratamiento anti-interleuquina 6, que también representa una alternativa para aquellos pacientes con enfermedad olivoarticular que no responden a los anti-TNF. Y en el caso de la artritis idiopática juvenil forma sistémica, pues habría dos brazos. En el brazo de la izquierda sería pacientes que tienen principalmente enfermedad articular, o sea, la parte sistémica, digamos, ha cedido y lo que mantiene es una artritis importante, con lo cual se trataría, pues, como en el caso de la IJ poliarticular, y en el brazo de la derecha son pacientes pues, que sobre todo lo que domina el cuadro son los síntomas sistémicos. En estos pacientes lo más importante serían los corticoides, depende un poco de la intensidad de los síntomas, pues bien vía oral o vía intravenosa, y si no se alcanza respuesta, pues con tratamiento con antiinterleuquina 1 y si no, pues con antiinterleuquina 6. En cuanto a efectos adversos, bueno, pues varían un poco en función de los tratamientos, pero vamos, en general pues puede ser la presencia de reacciones cutáneas en el punto de inyección, en las moléculas que se administran vía subcutánea, reacciones infusionales en los medicamentos que se administran vía intravenosa. Una cosa común a todos ellos, pues como pasa con los FAMES, es el aumento del riesgo de infecciones. También con algunas moléculas puede existir descenso de los glóbulos blancos y plaquetas y de ahí que haga falta el tener controles analíticos periódicos. Y también lo mismo, con algunos otros fármacos pues puede haber elevación pues, del LDH, la bilirrubina y algunas pruebas de función hepática. Antes de terminar, sí me gustaría mencionar bueno, pues las terapias alternativas, porque es una cosa bueno, que sabemos que alrededor de un 70% de los pacientes con enfermedades crónicas, sean estas cual sea, con lo cual la IJ también, pues siguen tratamientos alternativos, ¿no? Entre ellos se incluye pues, dietas de exclusión, homeopatía, naturopatía y un larguísimo etcétera, ¿no? Comentar que hasta la fecha ninguna ha demostrado que sea eficaz. Hay que tener cuidado en Internet porque sí, siempre está repleto de curas milagrosas de un paciente que estuvo durante X años con una enfermedad que de repente fue una persona que le hizo no sé cuántos y que mejoró. Esto, por desgracia, ojalá existiera una cura que fuera eficaz para estos pacientes, pero no es así. Y también es verdad que en general las terapias estas son inocuas siempre y cuando no se abandone el tratamiento reumatológico. Para disponer de más información, en la página web de la Sociedad Española de Reumatología, que esta es la dirección web, tienen en lo que es la barra de menú una sección que es familias, si se clica se accede directamente a información sobre enfermedades reumáticas pediátricas. Se puede acceder a este mismo punto desde el menú de inicio, clicando en el botón de familias, y aquí en la sección información en español al final, pues viene todo un apartado de los distintos tratamientos que se utilizan en las distintas enfermedades reumáticas. Y nada, muchas gracias y espero que les haya resultado útil esta charla.